cervical 6, que es el más importante en el cáncer de tiroides, está entre ambas carótidas. Entonces todo lo que está en relación a la glándula tiroides, entre la carótida, una en cada lado, todo eso es el cervical número 6 y llega hasta el hueso ioides. Bien, ahí está. ¿Me acuerdan? Entonces del ioides hacia abajo, todo hasta el esternón, grupo 6, que es el que generalmente tiene más frecuencia de adenopatía en el cáncer tiroideo. Entonces ahí uno tiene que evaluar, obviamente, todos los ganglios que están alrededor de la tiroides, los que están por detrás posterior, infratiroideo y supratiroideo. Bien, entre ambas carótidas hasta el hueso ioides, grupo 6. Después vamos a seguir subiendo por en el mismo sentido, desde el hueso ioides hacia arriba, hasta la mandíbula y hasta el borde posterior de ambas glándulas submandibulares. Ese es el grupo 1. Grupo 1 entonces es el piso de la boca, entre ambas glándulas submandibulares y hasta el ioides. Bien, del borde inferior del ioides y el borde posterior de las submandibulares tenemos el grupo 1. Grupo 1 no, las adenopatías que hay acá no son de origen tiroideo. Acá son adenopatías, pueden ser de carcinoma, cáncer de piel o cáncer de la cavidad más oral, bucofaringio, cosas así. Bien, por eso generalmente acá cuando uno ve, lo más frecuente que uno ve son las adenopatías reactivas, que son adenopatías que se inflaman. Ahí después yo les voy a dar algunos ejemplos. Bien, entonces tenemos el 1 y el 6. Después, de arriba hacia abajo, tenemos desde el borde posterior de la submandibular hacia atrás y hasta el ioides, el grupo 2. Lo mismo, el ioides, pero desde la submandibular posterior hacia atrás, el grupo 2, donde está ese ganglio que es el más grande, que está a cada lado, que es el yúgulo digástrico. ¿Lo ven? Este es el yúgulo digástrico. Ahí generalmente está pegadito al borde posterior de la submandibular. Ya está en el grupo 2 y este es típico que se inflama cuando uno está resfriado, tiene gripe, lo que sea, y le duele acá y siente que estas pelotitas son estos dos grandes que están a cada lado. Ahí está el otro. ¿Ven? Son bastante característicos. Bien. ¿Cuál es el nombre, profesor? Yúgulo digástrico. Borde posterior de la submandibular y hacia abajo el ioides. Después, entre el ioides y este es el que cuesta diferenciar un poquito, entre el ioides, que es el huesito que está ahí, en el piso de la boca, hasta el cartílago cricoides. ¿Cuál es el cartílago cricoides? Sobre la tiroides aparece esta estructura como en media luna y poco gemito. Es el cricoides. Entonces, entre el ioides y el cricoides, pero lateral a los vasos, grandes vasos, a la carótida, y hasta el borde posterior del esternocleidomastoideo, tenemos el grupo 3. Entonces, de nuevo, entre el ioides y el cricoides, si lo pongo, mira, en longitudinal, generalmente uno a ver si lo logro diferenciar. No alcanzo a verlo en un solo eje, pero es bien grande. Ahí está el ioides y ahí está el cricoides. Si lo pongo longitudinal, ahí está, o sea en transversal, perdón. Es un segmento bien largo. Entonces el segmento 3, por ejemplo, todos estos ganglios, ahí está abajo, bajé el ioides, todos estos chiquititos que aparecen son del grupo 3, ahí también. Y después, lo mismo, lateral a la carótida, pero bajo el cricoides y hasta la clavícula, tenemos el grupo 4. Entonces, las metástasis, lateral y hasta la clavícula, yo estoy justo ahí abajo, cricoides, de ahí hacia abajo, ese por ejemplo ya es 4. Tenemos el grupo 4, obviamente a cada lado.
Entonces uno tiene que evaluar todo eso. Entonces tenemos el 1, piso de la boca. El 2, posterior a la submandibular y hasta el hioides. El 3, entre el hioide y el cricoides, lateral a los vasos, o sea, en realidad la carótida. Y el 4, bajo el cricoides, lateral a la carótida. El 6, todo lo que está entre la carótida y hasta el hioides. Y me falta el 5. El 5 es posterior a cada lado, posterior al margen posterior, valga la redundancia, del esternocleidomastoideo. ¿Ya? Al revés, entonces como... Es lateral posterior, ya. Acá generalmente no hay adenopatía metastásica de tiroides. Pueden haber ganglios reactivos, cosas así. Ya, los más frecuentes, grupo 6, 3 y 4. Los que más frecuentes tienen la metástasis en el cáncer tiroideo. Bien, recuerden, cricoides, uno sube un poquito y ve esta estructura hipocogénica en media luna. O como... ¿Cómo se dice esto? Una U. Una U invertida, más fácil, perfecto. Ya, entonces ahí tienen que diferenciar. Muchas veces vemos adenopatías grandes que están que el cricoide y vemos una adenopatía gigante acá o grande. Ahí uno habla del grupo 3-4, simplemente. Y siempre diferenciar, siempre hay que usar los sitios anatómicos importantes como para poder hacerle más fácil la pega primero al radiólogo y después al cirujano. Si vemos la adenopatía en el grupo 4, ponerla donde está, si está posterior a la yugular, si está lateral a la yugular, si está más posterior entre justo en la carótida y la yugular, o si está anterior también. Todo eso ayuda al clínico a hacer mejor la pega. ¿Bien? Entonces, el líquido anatómico nuevamente, carótidas, cartílago-cricoides, hioides. Profe, ¿cómo veo el hioides? No logro verlo bien. Es más fácil en el longitudinal, pero tú vas subiendo y cuando ya ves la lengua, bajas un poco, ahí, eso que genera sombra acústica es el hioides. Pero en el longitudinal te queda más claro. Es esa estructura chiquitita que genera sombra. Ya. Pero entonces, llegando a la lengua. Cuando ya ves lengua, con la lengua, bajas un poco, ahí está. Ya. Y después ya desaparece. Es súper chiquitito. Ya, pero es líquido anatómico. El cricoide Sí, relativamente más fácil porque sí. estás en la tiroides, subes un poco, la U invertida. Después es el hioides. Después el borde posterior de la submandibular me sirve para diferenciar el 2 del 1. Y después ya tenemos el 3 y el 4 es fácil, que es todo lo que está lateral a la carótida, bajo el hioides, que diferencia entre 3 y 4 con el cricoides, y el 5 ya posterior al margen posterior del esternocleidomastoideo. Bien, los ganglios, entonces, esa es la estructura normal de un ganglio, donde tenemos corteza hipocogénica y el hilio graso. Y si yo uso estudio Doppler, debería tener una vascularización iliar en relación al hilio. A ver si me pesca este equipo. Ahí pesca un poquito, ¿ya? Pero finalmente así se ve, como flujo en relación al hilio. Entonces, cualquiera de estas características que... bueno, y el diámetro generalmente en el eje corto tiene que ser menor a 1 centímetro. Eje corto, no el largo. Ya el largo puede ser, hay ganglios que son muy ovalados, mira este. Este mismo es grande, es muy alargado, 2,5 centímetros. Pero el eje corto, menos de 1 centímetro. ¿Ya? Cuando se inflaman los ganglios, hay dos tipos de adenopatía, por así decirlo. Yo le llamo más linfonodo reactivo y el otro ya le llamo adenopatía. Pero el reactivo es cuando reacciona a una infección. ¿Y qué ocurre? No va a perder la morfología. Va a mantenerse el hilio, va a mantenerse la corteza. Lo que hace es que aumente de tamaño. Ahí sí puede aumentar el eje corto mayor a 1 centímetro. Generalmente se ven más redondeados que ovalados. Y hay un engrosamiento de la corteza. Esto
lo ve mucho más prominente. El hilio graso no se va a aumentar de tamaño, pero al aumentarse el ganglio lo que genera es un aumento del tamaño de la corteza. Y el flujo va a aumentar. Ya siempre en relación al hilio, pero va a aumentar y puede extenderse hacia la corteza, pero siempre con origen en el hilio. Y puede asociarse también a cambio inflamatorio del tejido adyacente, aumento de la cogenicidad de la grasa adyacente. Esos son típicos los ganglios reactivos. Obviamente eso uno lo asocia a la clínica del paciente. Porque tú estás resfriado, o tuvo una amigdalitis o cualquier cosa en relación a alguna infección, parotiditis, etc. Cialoadenitis. Bien, ya la adenopatía, cualquier ganglio que pierda esta morfología, no tenga hilio graso, eso puede llamar la atención, pero recuerden que los ganglios chiquititos a veces cuesta diferenciar el hilio graso. Por ejemplo, ahí este chiquitito, además con este equipo, yo no le veo un hilio claro a este ganglio. Pero es normal que eso ocurra en los ganglios chiquititos ovalados. Bien, si no tiene ninguna otra alteración, y si obviamente no hay algo que sospechar que pueda haber una adenopatía, se considera normal. Pero en este ganglio, por ejemplo, si uno ya no tuviese el hilio graso, llama la atención, ahí uno lo llama más bien inespecífico. Pero ya empiezan los bordes a ser irregulares o lobulados, de márgenes mal definidos. Lo otro que puede haber son imágenes puntiformes hiperecogénicas, que pueden ser hiperecogénicos, o sea, pueden ser microcalcificaciones, o en el caso del cáncer de tiroides, cuando metastiza, puede también tener los spots coloideos. ¿Le he mostrado los spots con tu pista, no? ¿Tenías? También puede haber spot, que eso es anormal, y eso sí o sí es signo de metástasis, o componente quístico, bueno, calcificaciones más grandes también, o componente quístico. Todo eso al tiro uno dice, esto no es normal, puede ser o debe ser una metástasis. Bien, y eso se extrapola a cualquier parte del cuerpo. La otra zona generalmente que genera metástasis en ganglios en la región inguinal, ahí también hay hartos ganglios, axilar, ahí el típico del cáncer de mama, y ya abdominal, en el espacio retroórtico pueden haber también ganglios. Y otra zona común que yo he visto, que son ganglios reactivos, en la región epitroclear. Aquí, en el tercio distal del brazo, cara medial, tenemos un grupo de ganglios. Generalmente son chiquititos, no se notan, pero cuando se inflaman, llaman la atención. Cayó, pero... Eso, dudas, consultas.